estación experimental, hace 7 años, que venimos haciendo el ensayo de cultivares en siembra temprana y en siembra tardía. Sí, estos ensayos uno no puede comparar un híbrido sembrado en un ensayo de siembra temprana con el de siembra tardía, pero lo que sí se puede es comparar la tendencia a través de años. Entonces, así ver la productividad de cada uno de los dos modos de producción. Y voy a hablar de otro tema que también es importante, que es el tema de las podredumbres de espiga. Cuando Gustavo trató el tema de limitantes del rendimiento, se mencionaron una serie de enfermedades, pero estas no fueron incluidas. Y creo que es un problema de percepción. Es muy difícil de ver porque la enfermedad está dentro de la espiga, pero también está afectando el rendimiento. Los ensayos que realizamos son los típicos de ensayos de comparación de cultivares, en los que no se tiene un alto nivel de tecnología, sino el similar a un productor de punta. Es decir, son cultivos en secano, con una rotación agrícola, cultivo antecesor soja, y bueno, definimos la fecha de siembra, que es lo importante en esta comparación. La temprana la llamamos antes del 7 de octubre, porque sabemos que es la fecha después de la cual a una densidad constante los rendimientos empiezan a bajar. Y la del 10 de diciembre, que es la fecha para que el maíz florezca en febrero fuera de la época de estrés hídricos. Usamos una densidad de 85.000 plantas en siembra temprana y 75.000 en siembras tardías, con una dosis de 210 kilos de urea y 180 kilos de arrancador, tratamientos estándar para control de maleza, están limpios los cultivos, y no se realizan tratamientos para enfermedades o para insectos, es decir, que dependen de si es transgénico o de la resistencia genética que puede tener el cultivar. Bueno, yo esto creo que ya sería el último año que lo mostramos porque la tendencia se ha estabilizado. Estos son los 7 años en que comparamos maíces en siembra temprana y siembra tardía en pergamino. Entonces acá vemos los rendimientos, la barra roja es siembra temprana, la barra azul es siembra tardía. Bueno, se ve lo que ya hemos visto durante varios años, la siembra tardía estabilizada en alrededor de 10 toneladas por hectárea, y la siembra temprana con mucha variación, ¿no? De entre 12 o 13 toneladas hasta 3 toneladas por hectárea, dependiendo mayormente de las condiciones hídricas. Ahora, veamos lo que pasó en la última campaña. El promedio fue de 9.1 toneladas por hectárea para la siembra temprana y 9.6 para la siembra tardía. Pero el año pasado, cuando hicimos esta misma jornada, que vino muy poca gente porque se inundó Pergamino, o casi se inunda, dijimos va a ser un año niño. Sin embargo, este cultivo sufrió estrés. Entonces la predicción ayuda, pero la siembra tardía nos está asegurando una estabilidad del rendimiento. Otro factor limitante del rendimiento en esta siembra temprana fue la ocurrencia de granizo. Los dos ensayos fueron afectados por el granizo, pero mientras el maíz de siembra temprana estaba por florecer y se produjo una gran defoliación, el maíz de siembra tardía estaba en B3 o B4 y por lo menos no pareció haber afectado el rendimiento. Por lo tanto, el granizo, que es más frecuente que ocurra en la época temprana o que tome al maíz en un estado más susceptible, también debería ser considerado como un factor de riesgo para la siembra. Bueno, en promedio tenemos que la siembra temprana de estos 7 años rindió 8.8 versus 10 toneladas de la siembra tardía, estamos 12% a favor. Veamos lo que pasó en otras localidades. Estos son los datos de del ingeniero Balone, de Marco Juárez. Bueno, tienen 4 años de comparaciones. Si vemos las 3 últimas campañas, que fueron bastante llovedoras, la siembra tardía y temprana están casi empatadas, diría yo. En Marco Juárez hay napa, la napa está muy cerca de la superficie. Estos rendimientos bajos en la última campaña fue precisamente porque la napa estaba demasiado cerca de la superficie. Y fíjense que en la campaña 12-13 el rendimiento de siembra temprana fue 0. Fue 0 justamente por granizo. Por lo tanto, si tomamos en cuenta este año, vamos a tener un rendimiento promedio de 8 toneladas en siembra temprana y 10 toneladas en siembra tardía,
por supuesto con mucha mayor variación en siembra temprana. La pregunta es si tomamos o no este tipo de datos. Bueno, yo creo que la probabilidad de ocurrencia de granizo en siembras tempranas es mayor. Y estos son los datos de Facundo Ferragutti, de INTA Oliveros, después seguramente lo va a mostrar alguno más, pero por lo menos en estos 3 años en que las condiciones hidrológicas fueron bastante buenas, también están bastante empatados. Como que temprana y siembra tardía rindieron aproximadamente lo mismo. Bueno, entonces, volviendo a Pergamino, estas son las precipitaciones, vemos en el gráfico de la izquierda las precipitaciones de diciembre y enero, y en la derecha la de febrero, correspondiendo al periodo crítico de siembra tardía y el periodo crítico de siembra temprana. Y se graficó el rendimiento. En rojo están los rendimientos en siembra temprana, hay algunos años más que en siembra tardía, y en azul los de siembra tardía. Bueno, es un periodo demasiado extenso. ¿Por qué se tomaron 2 meses? O sea, el periodo crítico normalmente dura 1 mes. Pero si nosotros tomamos esos 2 meses, uno podría decir, bueno, es un periodo más largo y estamos hablando, si llovió en esos 2 meses, de un año llovedor del tipo Niño, ¿no? Bueno, cuando se hacen las asociaciones, vemos que la siembra tardía, las líneas azules, no responden al nivel de precipitaciones ni durante diciembre, enero, ni durante el periodo crítico. Es decir, el periodo crítico de floración pudieron haber llovido entre 40 y 320 milímetros, que el rendimiento no se modificó. En la siembra temprana, sí, el periodo crítico es muy importante y vemos que hay una regresión con respecto a la cantidad de precipitaciones. Ya el año pasado hablamos de que esta regresión no es lineal, deberíamos esperar rendimientos por acá arriba con mayores niveles de precipitación, pero bueno, hay otros factores que están limitando el rendimiento. Entonces, el tema uno, bueno, por ahí tiene que tomar la decisión, ¿no? De siembro temprano o siembro tardía. Recién me preguntaban de ABC Rural y la verdad que no sé si hay que sembrar temprano o tardía. Pero si uno toma estos datos, las curvas se cruzan aproximadamente en 280 milímetros. Si esto fuera cierto y fuera de una validez general, uno podría decir que por encima de 280 milímetros, sumando diciembre y enero, tenemos estos datos en que la siembra temprana supera claramente a la tardía. Si la lluvia es menor a 200 milímetros, estamos por acá abajo, es decir, casi con seguridad los rendimientos de siembra temprana van a ser menores. Y habría una zona intermedia, ¿no? Donde están bastante empatados. Entonces, si uno hace la gráfica de probabilidad de lluvias, estas fueron hechas tomando los últimos 30 años, ¿no? Un poquito más, de 1970 hasta ahora. Y bueno, 280 milímetros están acá. O sea que hay una probabilidad de 75% de que llueva menos que 280 milímetros. Creo que esto condice con lo que estamos viendo, ¿no? En general, las siembras tardías van a tener una media más alta que las siembras tempranas, considerando las condiciones que se dan en Pergamino. Bueno, este es el pronóstico del servicio meteorológico para los 3 meses en que va a ocurrir el periodo crítico. Y bueno, la tendencia actual es neutra, pero con una tendencia al desarrollo de una niña débil. Bueno, las tablas de rendimiento están por todos lados. Yo siempre digo, no solamente hay que tomar una tabla de rendimiento, hay que tratar de mirar varios ambientes para eliminar los efectos de interacción. Y en el caso de siembra tardía, con tener en cuenta la humedad. Fíjense que acá, dentro de los materiales de alto potencial de rendimiento, tenemos algunos con menores porcentajes de humedad. Acá puse como ejemplo los híbridos de una de las empresas de ACA. Bueno, fíjense que en siembra tardía son todos muy parecidos respecto a humedad. Pero cuando uno mira la temprana, que estuvo expuesta al campo más tiempo, estos dos híbridos tienen porcentajes de humedad relativamente más bajos. Va a decir que la velocidad de secado en esos híbridos parece ser importante. Bueno, estos caracteres son fundamentales para definir el resultado económico y evitar pérdidas o reducciones debido al costo del secado. Bueno, el otro tema, podredumbre de espiga. O sea, yo creo que ya se ha hablado mucho de enfermedades. Mi idea es ver si las podredumbres de espigas afectan la productividad y hasta qué punto, debemos elegir
el cultivar en base a la resistencia genética. Sabemos que el nivel de resistencia es importante, el tema es que si debemos incluirlo o no. Las podredumbres de espiga que se producen en la prevalente de Fusarium, que produce este tipo de estriados, puede aparecer Gibberella, que aparecen estas coloraciones rojizas, más esporádicamente aparece Stenocarpella, que también antes se conocía como Diplodia, y Aspergillus. Bueno, todas estas enfermedades afectan el rendimiento y causan contaminación con micotoxinas. No voy a entrar al tema micotoxinas, pero fíjense, estos datos son del grupo de Ana Pacín de la universidad. Son para aflatoxinas y fumonicinas. Las barras verdes corresponden a el nivel de concentración máxima encontrado a campo y las barras naranjas corresponden al almacenamiento. Simplemente para mostrar que la contaminación con micotoxinas no es solamente un problema de almacenamiento, es un problema a campo. Hay que empezar el control o el manejo a través el momento de elección del lote y elegir el híbrido resistente. Obviamente, con estos niveles que venimos de campo, para muchas especies vamos a tener problemas. Bueno, y ahora yo no quiero darles algo metodológico, pero es simplemente para interpretar cómo es el impacto de la enfermedad. Nosotros usamos esta escala de evaluación, tiene más grados, pero los que ocurren a campo son estos. Si podemos no ver síntomas, a esto le ponemos un 1, decimos que es grado 1. Grado 2 tiene entre el 1 a 3% del área afectada, produce este tipo de espigas, promedio es un 2%. Estas espigas también, de hecho todo esto fue recolectado de campo, ¿no? Tienen entre 4 y 10% afectados, lo que llamamos grado 3, y estas son grado 4, tienen entre 11 y 25% afectados. Entonces vamos a tratar de sacar conclusiones respecto a estos tipos de síntomas. Para verlos un poquito más de detalle, esta es la espiga asintomática, no quiere decir que no tenga hongos, pero no lo podemos ver. Esto es el 2% en promedio, fíjense que acá el hongo puede entrar por insectos o puede entrar por estigmas. Acá entró por insectos, acá entra por estigmas. Este es el grado 3. Fíjense, acá está confundido el daño, entraron los barrenadores que generaron la vía de acceso y después se produjo la infección. Pero acá, en casos como este, el hongo penetra a través de las chalas o acá entra a través de estigmas y acá es un caso bien claro que penetra a través de estigmas. Y este es el grado 4, es más difícil de ver a campo, pero bueno, de hecho estas muestras son de campo. Lo que es difícil es tener un promedio tan alto como este. Bueno, estos son datos que vienen de analizar 3 híbridos durante 5 años con muchas repeticiones, son bastante seguros y son los porcentajes de pérdida. Fíjense que si tenemos 2% del área afectada, es este tipo de espiga, vamos a estar perdiendo un 4% del rendimiento y este es el desvío estándar. Esto sucede con 7% del área afectada y esto con 18% del área afectada. Fíjense que lo que perdemos es igual o más de lo que estamos viendo. Y esto sucede porque el hongo no solamente consume los hidratos de carbono o los nutrientes del grano, sino que también obstaculiza el flujo de savia, ocluyendo vasos, o produce germinación. Entonces, evidentemente, usar resistencia genética para reducir el rendimiento no parece una mala idea. ¿Qué pasa respecto a la contaminación con micotoxinas? Bueno, hay distintos niveles de sensibilidad de acuerdo a las especies. Por ejemplo, esto es para fumonicinas, los equinos toleran hasta 5 partes por millón y los pollos parrilleros, que son mucho más resistentes, se le pueden alimentar hasta 100 partes por millón. Entonces, en base al mismo juego de datos, se puede ver que la pendiente de regresión de la cantidad de micotoxinas que tengo en función a los síntomas que veo es de 7,3 partes por millón. Es decir, por cada incremento porcentual de la severidad de síntomas, yo voy a tener aproximadamente 7 partes más por millón de fumonicinas. Y fíjense que dentro de cada grado hay una dispersión importante, porque el incremento de la tasa depende del año en particular. Entonces, eso se puede graficar en términos de probabilidades, y es lo que estamos viendo en este gráfico. Estas son las espigas con 2% del área afectada, con 7 y con 18%. Las curvas de probabilidad. Fíjense que son bastante distintas. Con 2% podemos llegar a tener un máximo de 20 partes por millón, de acuerdo a estos datos, y serían totalmente utilizables para cerdos. Si yo tengo 7 partes por millón, en la mayoría de los años
tengo más que lo que recomendado y convendría mandar a analizar la muestra. La de 18% no sería utilizable para cerdos. Para bovinos reproductores, bueno, tengo algo parecido. La de 7% es riesgosa, la de 18% no se puede usar. Algo parecido para feedlots. Y bueno, en el caso de que lo use para alimentar aves, que son mucho más resistentes, aún la muestra con 7% parece ser utilizable, la 18% habría que mandarla a analizar. Bueno, tenemos una herramienta que es el uso de cultivares resistentes. Esto es lo que vimos este año. Nosotros inoculamos en este caso con Fusarium graminearum y Fusarium verticilloides, dos especies que generan micotoxinas. Todos los años, o sea, por más que uno inocule, puede no llegar a no tener síntomas. Acá verticilloides no produjo síntomas y graminearum sí. Pero lo dejé para que veamos esto. Esto es lo que ocurre en un año que es una epifitia moderada. Entonces decimos, los híbridos andan todos bien. Cuando ocurre un año, como ha ocurrido en algunas de las fechas de siembra de esta campaña, o no de la anterior, sino la otra, ocurre esto. O sea que vemos una diferenciación en los niveles de severidad de síntomas. Entonces, sería inteligente, más que todo si uso la producción para alimentar mis animales, usar este tipo de materiales con resistencia genética. Bueno, la resistencia funciona en la medida que el grano esté activo y pueda expresar los compuestos. Hay que tener en cuenta otros caracteres que actúan cuando el grano entra en madurez fisiológica, como es la cobertura. ¿No? Si no tenemos buena cobertura, el hongo entra y generalmente produce podredumbres en la base. Tenemos que evitar los problemas de vuelco y bueno, si no hay buena cobertura, sería conveniente también que tuvieran las espigas volcadas. Bueno, gracias por la atención y los datos están disponibles tanto en nuestro grupo de trabajo, en internet, si quieren ver la resistencia de los cultivares. Muchas gracias.